recientemente de un ave que tiene 75 millones de años más que el Archaeopteryx, así que este no pudo ser el antepasado de las aves. La evidencia es tal que los evolucionistas no concuerdan con la forma en que los reptiles evolucionaron hasta convertirse en aves, y con certeza no todos están de acuerdo en que el Archaeopteryx fue su antepasado. Es que no cuentan con las formas transicionales que necesitan. Uno lee cualquier libro de evolución y aparece el Archaeopteryx como si fuera la gran prueba. Una de las cosas frustrantes para un creacionista es la aceptación incondicional de la evolución como un hecho. Como no tienen ninguna evidencia creíble, ellos recurren a las obras de arte. A los peces mágicamente les crecen patas. Criaturas extintas, parecidas al Hyrax, similares al pudú, se convierten misteriosamente en caballos. Y los simios se tornan humanos. Maquetas de animales vida, solo transformadas. Pero luego tenemos la ley de la relatividad general que dice que hubo un momento de origen del tiempo, el espacio y la materia. ¿Cómo se hace para que coincidan los dos? La Biblia dice muy claramente que Dios creó en el principio y luego descansó al final de la creación. En consecuencia, concuerda con la ley de relatividad general y con la primera ley de la termodinámica. La familia Leakey fue famosa por su apoyo a la evolución, pero Richard Leakey dibujó una línea evolutiva mostrando cómo se juntaban supuestamente nuestros antepasados humanos y simios. Pero en la parte inferior había un gran signo de interrogación. De hecho, la familia Leakey hizo un trabajo muy bueno al hallar los restos humanos debajo del nivel de nuestros supuestos antepasados simios. Pero si las pistas de la paleontología no llevan a ninguna parte, ¿qué sucede con la arqueología? ¿No se descubrieron seres parecidos al hombre? ¿Y el hombre de Piltdown? ¿Y el de Java? Absolutamente todos los estudiantes han oído hablar o han leído sobre el hombre de Neandertal. Estos descubrimientos fueron acogidos en una época como prueba de que Darwin tenía razón. Stan, doctor en antropología, es autor de los 10 volúmenes de Dulwich Papers. Formaba parte del Royal Anthropological Institute y era miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Estas conjeturas erróneas son tan básicas que toda la teoría se mantiene a pesar de la evidencia, en lugar de mantenerse gracias a ella. En el sentido más estricto se tornó irracional. Sin embargo, los conceptos que refutan la teoría casi nunca se tienen en cuenta. Pero si prestigiosos científicos descartan con tanta facilidad los principios básicos de la teoría de la evolución, ¿cómo puede ser que estas ideas y estos conceptos se hayan arraigado tanto en el pensamiento del siglo XX? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo aquí? Una de las razones que dieron tanta popularidad a la teoría de la evolución fue el famoso juicio Scopes en 1925. Este juicio enfrentó a William Jennings Bryan contra Clarence Darrow en torno de la enseñanza de la evolución en las escuelas. Lo paradójico durante el juicio Scopes fue que los creacionistas ganaron. El profesor evolucionista John Scopes fue condenado y tuvo que pagar una fianza. Pero por la forma en que los medios presentaron el tema, pareció como si los evolucionistas tuvieran más información y fueran más aceptables que los creacionistas, a quienes hacían quedar como unos estúpidos, como si no supieran nada de ciencia. Y así fue como a partir de ese hecho, la sociedad empezó a aceptar la evolución como un pensamiento válido. Así llegamos a la actualidad, donde domina la enseñanza en las escuelas y domina la gran mayoría de la opinión pública, por el modo en que los medios lo plantearon en 1925. ¿El juicio Scopes actuó como una divisoria de aguas en relación con el tema de la evolución? ¿No hubo otros hallazgos? Los arqueólogos afirmaron durante años que estuvieron desenterrando los restos de las versiones primitivas del hombre en todo el planeta. En 1922, Harold Cook descubrió un diente en territorio de los Sioux, en Nebraska, cerca de la frontera de Colorado. Pensó que era un punto intermedio entre un diente humano y uno de simio. Creyó haber encontrado el eslabón perdido. Creó un esqueleto completo basándose en ese diente en particular. Y luego le creó una esposa, también basándose en él. E iba a usarlo como evidencia en el juicio Scopes para prueba de la evolución. Luego resultó que el diente provenía en realidad de un cerdo. El hombre de Nebraska era un fraude. El hombre de Piltdown fue un fraude intencional. Era un cráneo humano y un maxilar que limaron para que encajara uno en el otro y los trataron con ácido. Engañó a los expertos durante 40 años.
Hicieron moldes como este que tengo en la mano. Ese es un molde de yeso, pero no se ven las costuras, no se ve el hueso. Tiene arcilla en el interior. El original está bajo llave, vigilado por guardias armados, y nadie puede verlo. O en muy extrañas ocasiones. Durante 40 años el fraude figuró en nuestros libros de texto como evidencia de la evolución. Los esqueletos de Neandertal que se usan como evidencia de la evolución actualmente son simplemente humanos, deformados por la edad avanzada, el raquitismo o la artritis. Cuando hallaron el primero tenía la espalda doblada, y como el hombre camina erguido y los simios caminan en 4 patas, alguien pensó este es el eslabón perdido, y en realidad era solo un hombre mayor con artritis. Pero la búsqueda continúa. ¿Qué es lo que revelan los nuevos descubrimientos y los nuevos estudios sobre los primeros restos humanos? ¿Todavía se estudia al hombre de Neandertal? Parece que los antropólogos concentraron sus esfuerzos para adherir a un punto de vista rígido y uniforme en cuanto a la edad y el crecimiento de las poblaciones antiguas, a pesar de que las evidencias indicaban lo contrario. Por ejemplo, nunca se permitió que el cráneo y el maxilar del niño Gibraltar II hablaran por sí mismos. Cuando dejamos de lado el dogma evolutivo, descubrimos que tenemos evidencias notables de un niño que maduró tarde y envejeció lentamente, en coincidencia con la duración de una vida larga de la que se habla en la Biblia. La evidencia respecto de las personas de Neandertal apunta hacia un pueblo que vivió después del diluvio universal y no antes. ¿Podría ser que los antropólogos que buscaban datos para apoyar la teoría de la evolución hayan descubierto en realidad datos que apoyaban los registros bíblicos? ¿Qué sucede con el descubrimiento tan publicitado al que se le dio el afectuoso nombre de Lucy? ¿Cuál es el lugar de Lucy dentro de la escala evolutiva? Como saben, Lucy fue descubierta en 1974 y yo a veces me refiero a ella como la mujer que reorganizó el árbol genealógico porque representa para nosotros el esqueleto más antiguo y más completo de cualquier antepasado conocido por los antropólogos. En realidad Lucy tenía el aspecto de un chimpancé, tenía una altura de 1 metro, cerebro del tamaño de un chimpancé y dientes de chimpancé. Era un chimpancé. Las únicas características que insinuaban un antepasado humano eran la cadera y las articulaciones de la rodilla, y estas insinuaban una postura erguida, pero incluso estas características eran polémicas entre los evolucionistas. Se acerca más que ningún otro fósil hallado en África a representar lo que, según mi opinión, una persona común cree que es el eslabón perdido. Así que tiene una importancia extraordinaria en relación con la comprensión de las primeras fases de la evolución humana. Es probable que el científico británico Charles Oxnard sea el experto más importante en Lucy. Él estudió sus huesos haciendo un análisis computarizado de cada uno y del tamaño de ellos y dijo, no es un eslabón perdido, es un mono atípico. Pero, ¿no hubo otros descubrimientos famosos de los antepasados del hombre moderno? Otro supuesto eslabón perdido, el hombre de Java, fue inventado por Eugène Dubois cuando descubrió un pedazo de cráneo con forma de simio, y luego a 15 metros de distancia el hueso de una pierna humana. Sin embargo, antes de morir, confesó que también había hallado 2 cráneos humanos en ese mismo sitio, y admitió que el cráneo pertenecía a un gibón y no a un hombre simio. En mayo del año 2000, la revista National Geographic tituló un artículo sobre nuevos hallazgos paleontológicos como el albor de los humanos. Este cráneo homínido de 2 millones de años de antigüedad es el más completo de su clase descubierto hasta hoy. Un protohumano de grandes mandíbulas que se extinguió en una rama lateral del árbol genealógico humano. Nos preguntamos cómo una especie extinguida tan diferente de los humanos puede ser la evidencia del albor de los humanos o incluso de los protohumanos. Aparentemente, la búsqueda frenética de los eslabones perdidos dio como resultado una gran cantidad de errores e incluso fraudes. Lamentablemente, algunos de esos errores aún se cometen en la actualidad. El hombre de Java, por ejemplo, sigue apareciendo en algunos libros de texto como el origen del Homo erectus. Pero si los registros fósiles son incompletos o simplemente no son satisfactorios desde el punto de vista científico, ¿a dónde nos conduce eso? ¿A dónde debemos buscar? ¿Hay alguna explicación para la brecha que existe en los registros fósiles? ¿Podría ser que Adán y Eva hayan existido, pero estuvimos buscando en el sitio equivocado? ¿Hay algún tipo de evidencia del origen del hombre en el ADN moderno o en la ciencia genética?